Hola mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente a cada uno y a su familia y hoy quiero compartir un tema que lleva como título: todo el que está en el camino de Jesús y mira atrás no es digno del reino de Dios. Pero primero vamos a orar. Amantísimo Rey de Reyes y Señor de Señores, como siempre te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu cuidado, por tu protección, Padre Celestial, y por tu bendita y santa palabra, Señor. Mira que vamos a compartir de ella, Señor, sé tú hablando a nuestra vida, Señor, que no sea yo hablando en mi humanidad, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos a cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Señor, a que no pongamos la mano en el arado y miremos hacia atrás, porque sabemos que no te agrada eso, Padre Celestial, sino que tú nos ayudes siempre a mirar hacia ti, Padre Celestial, siéndote fiel, siéndote obediente, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Lucas 9, 62, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: pero Jesús le dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿qué es poner la mano en el arado y mirar hacia atrás? Es cuando nosotros anhelamos regresar a nuestra vieja naturaleza de pecado. Cuando nosotros anhelamos volver al mundo, así como el pueblo de Israel, cuando Dios lo sacó del pueblo de Egipto, que ellos anhelaban, ellos estaban mirando hacia atrás. ¿Por qué? Porque estaban anhelando la cosa de Egipto. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa el mundo. Cuando nosotros anhelamos estar en el mundo, es regresar al mundo y estar esclavizado. ¿Por qué? Por culpa del pecado, porque preferimos, como el pueblo de Egipto, que anhelaba la cebolla, anhelaba la carne, y por eso preferían estar esclavizados, seguir esclavizados, porque anhelaban la cebolla, aún viendo los milagros de Dios, aún viendo que Dios era real, que lo libró del pueblo de Egipto, que lo sacó y abrió el mar rojo. Aún así ellos anhelaban mirar hacia atrás y regresar atrás y seguir con la esclavitud del pecado. Entonces esto pasa con nosotros cuando nosotros estamos en los caminos del Señor y miramos hacia atrás. Miramos al mundo, miramos los placeres de la carne, miramos el dinero, la fama y todo eso, que eso hace que nosotros queramos y anhelemos regresar a ese viejo hombre de pecado. Y por eso el Señor dice aquí en su palabra que todo el que mira, pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Porque ¿qué hace cuando nosotros miramos hacia atrás y anhelamos el pecado? Anhelamos el mundo, la cosa del mundo, lo que hay en el mundo. Eso hace que nos olvidemos de Dios, que desobedezcamos a Dios y a su palabra, y nos lleva a ofenderle, nos lleva a ser infiel a Dios. ¿Por qué? Porque dice él que donde esté puesto vuestro tesoro, allí está puesto vuestro corazón. Que el que ama el mundo se constituye enemigo de Dios. Porque cuando nosotros amamos a algo o a alguien más que a Dios, eso nos lleva a ser infiel. Pero está hablando en el sentido espiritual. Cuando nosotros amamos los deseos de la carne, cuando nosotros amamos los deseos sexuales, la riqueza, la fama, este mundo, todo, cuando se habla del mundo se está hablando del pecado. Cuando se habla de la carne se habla del pecado. Cuando se habla de injusticia se está hablando del pecado. Cuando nosotros amamos eso más que a Dios y eso viene siendo nuestro tesoro, eso nos lleva a ser infiel a Dios, a mentirle y a traicionar a Dios como hizo Judas. Entonces, para que veamos otro maravilloso ejemplo de lo que es mirar hacia atrás y anhelar el mundo, amar este mundo, vamos a ver que nos dice Génesis 19, 26, que dice así: pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Bueno, aquí le voy a explicar un poquito lo que pasó con la esposa de Lot. Se estaba hablando de ese tiempo cuando Jesús mandó ángeles a la ciudad de Sodoma y Gomorra para que sacara a Lot y a su familia. ¿Por qué? Porque era tanta
la perversidad, las inmoralidades sexuales, que ellos amaban tanto ese mundo de pecado, que lo llevó a no querer escuchar a Dios, a desobedecer a Dios totalmente. Entonces, Dios manda a sus ángeles para que saque de allí a Lot y a su esposa y a su familia. Pero los ángeles, Dios le da una orden a lo que le dé a Lot y a su familia, y es que no miren hacia atrás, que cuando ellos se vayan, que no miren hacia atrás. Pero la esposa de Lot desobedeció y miró hacia atrás, anhelando regresar, porque allí tenía todo, allí tenía sus bienes materiales, todo lo que habían construido. Pero el problema es que allí estaba un mundo de pecado. Ellos amaban las inmoralidades sexuales, tenían un descontrol, y esto lo llevaba a hacer cosas terribles, que desobedecían a Dios, que no le impedía que obedecieran a Dios. ¿Por qué? Porque este era su tesoro para ellos, y lo que ocupaba el primer lugar en su vida y en su corazón era este mundo, era los deseos de la carne, las inmoralidades sexuales, la injusticia, hasta tal punto que anhelaron querer estar con los ángeles también. Entonces, ¿qué pasó con la esposa de Lot? Ella miró hacia atrás, queriendo regresar, porque para ella el tesoro más grande en su corazón, que era este mundo, regresar a ese mundo de pecado, de Sodoma y Gomorra, y porque amaba los bienes materiales, las cosas materiales, más que a Dios. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque desobedeció. Porque, como ya había mencionado, cuando nosotros amamos este mundo, los deseos de la carne, la riqueza, el pecado, esto nos lleva a desobedecer a Dios y a no tener un temor de Dios, porque amamos más este mundo y los placeres de la carne que a nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa poner la mano en el arado y mirar hacia atrás? Desobedecer a Dios. Ser infiel a Dios, porque amamos el mundo y su pecado. Amamos las cosas materiales, los deseos de la carne, más que a Dios. Y esto nos lleva a desobedecer a Dios, a quitar la mirada del camino que lleva hacia la vida eterna, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero vamos a ver otro ejemplo también de Lot y la esposa, que se encuentra aquí en Lucas 17, 32, 34, que dice: acordado de la mujer de Lot. ¿A qué está haciendo referencia? Que nos acordemos de la mujer de Lot, a quien miró hacia atrás, porque anhelaba regresar a Sodoma y a Gomorra, porque amaba este mundo y porque amaba las cosas materiales más que a Dios. Entonces continúa: de todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Entonces podamos ver cómo nos está diciendo que recordemos lo que pasó con la mujer de Lot por mirar hacia atrás, que esto la llevó a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque amaba Sodoma y Gomorra y lo que allí había, el pecado, inmoralidades sexuales y las cosas de este mundo. Entonces, él le dice, también continúa diciendo: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. En otras palabras, esto quiere decir que cuando nosotros miramos hacia atrás, queremos salvar nuestra vida terrenalmente, olvidándonos de Dios, porque queremos este mundo, amamos este mundo, y eso nos lleva a mirar hacia atrás, pero que nos lleva a querer a salvar nuestra vida. ¿En qué sentido? Haciendo lo malo, haciendo las cosas que a Dios no le agradan, amando este mundo, porque nos lleva a amar este mundo hasta tal punto que nos preocupamos incluso por nuestra vida terrenal, por nuestra salud terrenal, pero nos olvidamos de lo espiritual, nos olvidamos de Dios. Entonces dice que si yo quiero salvar mi vida terrenalmente, mirando hacia atrás, yo la voy a perder. Pero que si yo decido perder mi vida obedeciendo a Dios y apartándome del pecado, de la injusticia, de que yo ame quizá los deseos de mi carne, pero yo sé que eso es malo, ser infiel,
No conformarme si tengo una esposa, no conformarme con los bienes materiales que tengo, sino que eso me lleva a ser injusto y hacerle daño a personas inocentes. Quiere decir que yo voy a perder mi vida, mi salvación, mi vida eterna. Pero si yo me aparto de eso y decido seguir firme en los caminos del Señor, mirando hacia adelante, aborreciendo el pecado, aborreciendo lo que Dios aborrece, dice que yo voy a ser salvo. Todo el que la pierda, la salvará. Pero todo el que la pierda, en el sentido, la pierda dejando de mirar hacia atrás, dejando de mirar hacia el pecado, dejando de mirar hacia el rencor, hacia el chisme, hacia la murmuración, hacia tener odio a los demás. Entonces dice Dios que yo la voy a salvar, porque voy a ser obediente a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque me estoy buscando el reino de Dios y su justicia, poniendo mi mirada en Jesucristo, el camino correcto que lleva hacia la vida eterna, a la justicia, a la verdad, a la obediencia. Entonces podemos ver también cómo el Señor nos habla aquí en 1 de Juan 2, 15, 17, que dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y los deseos de la carne, los deseos de los ojos y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque ¿qué pasa cuando nosotros amamos el mundo? Nos hace mirar hacia atrás, hacia el pecado. Queremos regresar a nuestro viejo hombre de pecado, a desobedecer a Dios. Entonces nos va a pasar como le pasó a la mujer de Lot, por mirar hacia atrás, por anhelar ese mundo de pecado, de corrupción que era Sodoma y Gomorra. Que esto le hizo olvidarse de Dios totalmente, le hizo aborrecer a Dios. ¿Por qué? Porque este era su tesoro en su corazón. La inmoralidad sexual, el pecado, y amar este mundo. Entonces por eso Dios dice en su palabra: no améis el mundo. Porque cuando nosotros amamos el mundo, eso hace que nosotros miremos hacia atrás y anhelemos amar este mundo y las cosas que no le agradan a Dios, la injusticia, el pecado, el rencor. Nos lleva a guardar el rencor, las moralidades sociales, amar el dinero. ¿Y qué hace todo eso? Eso hace que nosotros seamos infieles a Dios, y no solo a Dios, sino también incluso a nuestros seres queridos, a nuestra familia, a las esposas también. ¿Por qué? Porque todo eso ocupa el primer lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Ese es nuestro tesoro, ese es nuestro Dios para nosotros. Entonces, si Dios viene, ¿qué va a pasar entonces? Nosotros no queremos ir con Él. Nosotros le vamos a decir: no, mira, yo amo el mundo, yo amo a Sodoma y Gomorra. Yo amo este mundo, yo amo el pecado, la injusticia, la inmoralidad sexuales y todo eso. Yo amo la fama y la riqueza. Entonces, ¿qué pasa? Nos va a pasar igual que a la mujer de Lot. Nos vamos a perder por amar cosas que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga. Porque ¿a qué nos lleva eso? A no ser justo, a hacer a otro lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos haga, a ser infiel. Y el Señor dice que solamente los que perseveren siendo fiel. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel. Dios no cambia. Imaginemos, mire lo que hizo Jesucristo. Dio su vida por nosotros, siendo fiel hasta la muerte. Entonces Él quiere que nosotros, como buenos soldados, seamos fieles hasta la muerte, que no miremos hacia atrás, que no traicionemos a Dios por amar este mundo, por amar a Sodoma y a Gomorra, como lo hizo la esposa de Lot, sino que miremos siempre fiel, como hizo Jesucristo, buscando agradar a Dios, siguiendo los caminos y lo que su Padre le enseñó. Y por eso dije: yo no vine a hacer mi voluntad, sino a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. No mirando hacia atrás, sino siendo firme en lo que le agrada a Dios, la justicia, la santidad, aborreciendo el pecado, aborreciendo este mundo, porque este mundo hace que nosotros amemos el pecado, la injusticia, y nos lleve a ser infiel a Dios y a traicionar a Dios. Entonces, esta es la palabra que el Señor nos trae el día de hoy. Que no miremos hacia atrás,
que no regresemos hacia el pecado, sino que seamos fieles a Dios, así como a nosotros nos gusta que nos sean fieles. Nosotros amamos la verdad. ¿Amamos la verdad en qué sentido? En que no nos gusta que nos hagan a nosotros mismos lo que a nosotros no nos gustaría que nos hagan. Que no nos lo hicieran a nosotros. Entonces esto mismo es lo que Dios nos está diciendo. Mira, no me haga a mí lo que a ti mismo no te gustaría que te hagan. Esta palabra, quien nos sirve, la palabra de Dios, son bendición, son fuentes de agua viva para nosotros. Porque Dios nos ama y quiere que nosotros seamos salvos. Y lo que Él nos dice, a nosotros es que nos conviene. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos gusta que nos sean infieles, que nos hablen mentiras, que nos traicionen, que estén con nosotros por interés. Entonces, Dios me está diciendo, mira, no me haga eso mismo que a ti no te gustaría que te haga, no me lo haga a mí. Porque yo lo amo y quiero que ustedes sean salvos. Pero si ustedes aman este mundo, eso lo va a llevar a mirar hacia atrás, a aborrecerme a mí, y que su único Dios para ustedes sea este mundo y lo que ocupa el primer lugar en su corazón. Bueno, le damos gracias, Señor, por su bendita y santa palabra, que nos ayude a ser de esos que prefieren sacrificarse y dar su vida por nosotros, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que prefirió dar su vida por nosotros para que nosotros seamos salvos, porque Él nos ama y no retrocedió, no miró hacia atrás, por amor a su Padre y por amor a nosotros, que también nosotros hagamos lo mismo, que no amamos este mundo, que eso no haga que nosotros queramos regresar a nuestra vieja naturaleza de pecado, a ofender a Dios, a fallarle a Dios, a un Dios que es santo, a un Dios que nos ama y que vino a esta tierra a dar su vida para que nosotros podamos ser salvos. Así que Dios le bendiga. Como siempre, recuerden que para Dios nosotros somos una prioridad, no una nación. Dios le bendiga grandemente.